revelado. El increíble susurro de su amante sobre anoche me transformó para siempre. Era una de esas noches mágicas en el pequeño pueblo de San Miguel. La música de mariachis resonaba en cada rincón, las luces de colores titilaban como estrellas en el firmamento, y el aire se impregnaba del aroma del pozole y los tamales. Miguel, a sus 25 años, había trabajado todo el día en el taller mecánico, pero esa noche lo sintió diferente. Todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada gota de sudor en su frente, le preparaban para ese instante que lo cambiaría todo. Cuando sus ojos se encontraron los de Valentina, su amiga de la infancia, el tiempo se detuvo. Ella había vuelto de la ciudad, y con ella traía una luz que iluminaba su oscuro mundo. Valentina se acercó, el nerviosismo pintando su rostro como un lienzo vacío. Miguel, hay algo que necesito contarte. Sus palabras eran como música suave, pero en sus ojos había una tormenta de emociones, anunciando un cambio inminente. Valentina, con lágrimas brillando en sus ojos, le confesó su secreto. La presión de ser lo que su familia quería, de seguir una ruta trazada por otros, la había mantenido despierta en noches interminables. Su voz temblaba cuando le habló de su pasión por el arte, esas pinceladas que deseaba plasma en una canvas, pero las expectativas familiares la atrapaban como un pez en una red. Miguel sintió un nudo en la garganta, la angustia y la posibilidad de perderla llenaron el aire. Era como si de repente se diera cuenta de que su propio corazón también anhelaba libertad. La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los mantenía unidos. Valentina le habló de un sueño, de un lugar donde pudieran ser ellos mismos, libres de juicios. La idea de construir un futuro juntos le dio fuerzas a Miguel, pero también lo sumió en un mar de dudas. ¿Y qué pasa con mi familia?, pensó, sintiendo el peso de las expectativas en sus hombros, cada vez más pesado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras las palabras de Valentina resonaban en su mente, un rumor inquietante se propagó entre la multitud. La galería de arte, el lugar donde Valentina soñaba en grande, corría el riesgo de ser demolida para dar paso a un centro comercial. El alboroto creció, y Miguel sintió como la rabia se acumulaba en su pecho. Se encontraba atrapado entre dos mundos, el amor por Valentina y su lealtad hacia la familia que siempre había luchado para brindarle un futuro mejor. Momentos de alegría y desesperación se entrelazaban, como hojas movidas por el viento. En el fondo de su corazón, Miguel sabía que no era solo una decisión sobre él y Valentina, sino un compromiso con el cambio, con la lucha por los sueños que ambos llevaban dentro. Miró a su alrededor y vio el fervor de su comunidad. Sabía que debía decidir pronto. Mientras la música y las risas continuaban, su mente era un campo de batalla entre el amor y la tradición. Una pregunta flotaba, como el eco de un tambor lejano: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por amor y por los ideales en los que fue criado? La noche oscura parecía reflejar su confusión, dejándolo con la incertidumbre de qué camino tomar, mientras el futuro se dibujaba incierto ante él. Miguel se aferraba a la copa de pozole, el calor de la comida contrastando con el frío que sentía en su corazón. Todo su ser temblaba entre la emoción y el miedo. Valentina lo miraba, esperando una respuesta que a él le costaba encontrar. La multitud que los rodeaba parecía ajena a su tormento. Las risas y canciones fluían como un río, pero para Miguel, todo era un eco distante. ¿Y si no solo se trata de la galería? ¿Qué pasaría si no luchamos? ¿Y si cedemos ante las expectativas?, musitó Valentina, rompiendo el silencio con su voz quebrada. Sus palabras eran flechas que atravesaban las barreras de sus dudas. Miguel sintió como su estómago se retorcía y la rabia hacia los planes de quienes solo veían en él un mecánico, y no al soñador que anhelaba ser, comenzaba a crecer. Tienes razón, dijo Miguel, con una determinación que apenas estaba forjando. No podemos dejar que nos apaguen. No podemos dejar que nos digan qué hacer. Los ojos de Valentina se iluminaron, y en ese momento, Miguel se dio cuenta de que no solo hablaba de ella, sino de sí mismo.
Se trataba de sus propios sueños, de los colores que deseaba pintar en su vida. Buscó las manos de Valentina, entrelazando sus dedos con una fuerza renovada. El mundo aún giraba a su alrededor, pero en esa conexión, Miguel sintió que podían cambiarlo todo. ¿Y si nos unimos con otros artistas?, preguntó Miguel, su voz resonando con un nuevo fervor. Podemos hacer un movimiento. Mostrarles que la galería no es solo una edificación, es un refugio de sueños y arte. Valentina sonrió entre lágrimas, y el dolor en su mirada se transformó en esperanza. Las semanas siguientes se convirtieron en una vorágine de actividad y colaboración. Reunieron a artistas del pueblo, músicos, escultores, todos movidos por la misma pasión y el deseo de salvar la galería. Cada encuentro se llenaba de risas, pero también de planes, de debates acalorados sobre cómo luchar contra el desalojo. La comunidad empezó a unirse, dando vida a una causa que resonaba en los corazones de todos. Miguel experimentaba una transformación. Ya no era solo el mecánico del pueblo, ahora era parte de algo más grande. Cada pintura, cada canción, cada exhibición se convertía en un manifiesto de libertad y creatividad. Sin embargo, no todo era fácil. A medida que se acercaba la fecha de la votación para permitir la demolición de la galería, las tensiones aumentaban. La oposición era fuerte, y muchos en el pueblo dudaban de que pudieran lograr un cambio. Una mañana, mientras Miguel y Valentina organizaban una protesta en la plaza, los murmullos de la gente comenzaron a enrarecer el aire. La señora Ramírez, una mujer de poder en la comunidad, empezaba a hablar en contra de su movimiento. Su voz crispada retumbaba como un trueno entre la multitud, y Miguel sintió como su corazón se aceleraba. ¿Podrían realmente ganar? ¿Podría la sabiduría de la comunidad sostenerse ante el poder del dinero y la tradición? Las palabras de la señora Ramírez lo golpearon como un balde de agua fría. Este lugar es una reliquia, pero no podemos dejar que su nostalgia nos detenga. El progreso es imparable. Miguel, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, reflejó en sus ojos el conflicto y la determinación. No, gritó en voz alta, haciendo eco en el corazón de su comunidad. Esto es más que nostalgia. Esto es nuestra identidad. Esto es nuestra alma. El pueblo guardó silencio, expectante. Miguel, con el sudor recorriendo su frente, se dio cuenta de que esa confrontación era el primer paso en la batalla, pero también el camino hacia un futuro incierto. ¿Tendría la comunidad el valor de levantarse y luchar por su hogar, su identidad, sus sueños? Mientras la mirada de Valentina se aferraba a la suya, Miguel comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. La lucha por la galería sería solo el inicio de un viaje que desataría todos sus miedos y, al mismo tiempo, los uniría más que nunca. La noche caía lentamente, y la luna se alzaba desafiando al dolor y la incertidumbre. Miguel sabía que cada paso que dio necesitaba ser firme, porque en el fondo de su ser, algo aún brillaba con fuerza, la promesa de un cambio que podría abrirles las puertas a un nuevo capítulo. Pero lo que nadie había anticipado era que alguien de su propia familia se interpondría entre ellos y su sueño. El sol se alzó sobre el pueblo, bañando las calles de dorado. Miguel se encontraba en la plaza, donde el bullicio de los preparativos llenaba el aire. Las pancartas estaban listas, los artistas afinaban sus instrumentos, y los niños corrían, ajenos al peso de la lucha que se avecinaba. Sin embargo, en su pecho, la incertidumbre seguía latiendo con fuerza. Valentina llegó a su lado, con una sonrisa que desbordaba confianza, un faro en medio de la tormenta que se formaba. Hoy es el día, Miguel, le dijo, y su voz era la melodía que él necesitaba. Pero en su fondo, había un atisbo de preocupación que no pudo ignorar. Sí, hoy es el día, respondió, tratando de mostrar una determinación que no siempre sentía. Pero hay algo en mi corazón que me inquieta. ¿Qué es?, preguntó ella con suavidad. Miguel miró a su alrededor, sintiendo la presión del futuro a su espalda. No sé si somos lo suficientemente fuertes. Valentina le tomó la mano y lo miró a los ojos, esos ojos que parecían vibrar de esperanza y coraje. Si no luchamos, nunca lo sabremos. Y si unimos nuestras voces, somos más que fuertes. Somos imparables. Con ese impulso, la marcha comenzó. La comunidad se unió al llamado de Miguel y Valentina, y juntos se lanzaron al viento con gritos de resistencia.
Las pancartas ondeaban con mensajes de amor y arte, y Miguel sentía que el poder del pueblo latía al unísono con su corazón, pero entre las voces que clamaban por la salvación de la galería, una figura familiar se acercaba, cargando el peso de su propia historia. Era Beto, su hermano menor. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda al verlo. Había crecido con él, compartiendo risas, sueños y secretos, pero también había sido el hermano que eligió un camino diferente. Uno que lo había llevado lejos de casa, lejos de esos valores que Miguel atesoraba. «Miguel, ¿qué estás haciendo?», preguntó Beto, su tono lleno de reproche. «Esto es una locura. No puedes estar en medio de esto». Miguel sintió como su determinación se tambaleaba. «Estamos luchando por nuestro hogar, por nuestra identidad. Esto es importante, Beto». «No, lo que estás haciendo es arriesgar lo que hemos construido». La madre ya se preocupó suficiente, su voz se quebró, y por un momento, ambos se sumergieron en el recuerdo de sus días de infancia, llenos de risas y la protección familiar. Valentina dio un paso hacia Beto, su mirada amable pero firme. «No estamos derribando, estamos construyendo algo nuevo. Trata de verlo». Beto, sin embargo, se cruzó de brazos. «Ustedes no entienden. La señora Ramírez no solo es una figura de poder, tiene influencia. Si continúan así, el pueblo se romperá, y todo por lo que hemos trabajado se echará a perder». Los murmullos de los presentes comenzaron a aumentar, y Miguel sintió como un dolor punzante le atravesaba el corazón. Pero había algo más en juego aquí. No solo se trataba de la galería, sino de sus sueños, de sus luchas. «Yo elegí», comenzó a decir, sintiendo la presión en su pecho. «Elegí luchar por lo que creo. Y eso incluye a nuestra familia. A veces la lucha implica poner en riesgo todo lo que amamos. Pero ¿es eso lo que nos dará un futuro?». Beto lo miró fijamente, y tras un momento de tensión, su expresión se suavizó. «Todavía no lo entiendes. La verdadera lucha no es aquí, es dentro de nosotros mismos». Los latidos de Miguel resonaron en sus oídos. La pelea por la galería había tomado un giro inesperado, y el hilo familiar parecía tensarse hasta romperse. ¿Sería capaz de convencer a su hermano, de hallar un terreno común? Mientras se enfrentaba a la posibilidad de perder a Beto, sintió que esa pregunta se convertía en una de las más difíciles de su vida. La marcha continuó, pero en su mente, la conversación con Beto se intensificaba. La lucha no solo era por la galería, sino por mantener a su familia unida. Justo en ese instante, un grito distante cortó el aire, y las risas se convirtieron en murmullos de sorpresa. Desde el fondo de la plaza, una figura inesperada apareció, era la señora Ramírez. Lista para enfrentar a la comunidad, Miguel sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estrategia emplearía ahora? ¿Tendría el valor de seguir adelante con su sueño y la lucha, o se vendría abajo ante la figura de autoridad que siempre había temido? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero el camino estaba lleno de sombras. ¿Podría encontrar la luz en medio de la oscuridad que parecían proyectar sus propias elecciones? La señora Ramírez avanzó con paso firme, sus ojos oscuros brillaban bajo el sol ardiente, y un aire de autoridad la envolvía como un manto. Miguel sintió como la ansiedad se apoderaba de la plaza, las risas se desvanecieron y los murmullos se convirtieron en un silencio tenso. La expectación era palpable, como si todos contuvieran la respiración a la espera de su declaración. «¿Qué es lo que realmente pretende este grupo de descontentos?», preguntó la señora Ramírez, su voz resonando por todo el lugar, un eco de desafío. Miguel sintió que el peso de su mirada se centraba en él, y un escalofrío le recorrió la espalda. «Estamos luchando por nuestra galería», respondió Miguel, intentando infundir valor en sus palabras. «Por nuestra cultura, por nuestra comunidad. No podemos permitir que se cierre, necesitamos ese espacio para expresarnos». Ella frunció el ceño, casi burlándose de su pasión. «Cultura. ¿Qué saben de la cultura ustedes, jóvenes idealistas? La galería está en peligro por necesidad, no por sus sueños. Están arriesgando todo por un lugar que ni siquiera les pertenece del todo». Miguel sintió que una ola de ira le subía por el pecho. Todo su ser gritaba para defender lo que amaba, lo que representaba la galería para su comunidad. Pero Beto apareció de nuevo en su mente, su advertencia resonando: «La verdadera lucha no es aquí, es dentro de nosotros mismos». La atención del pueblo se movió de Miguel a la señora Ramírez,
como si ambos representaran fuerzas antagónicas. El grupo se dividía entre quienes apoyaban su lucha y quienes comenzaban a temer las consecuencias de ir en contra de la poderosa figura. Valentina tomó una pequeña bocanada de aire, acercándose un paso más a Miguel. Ella sabía lo que él sentía, compartía su miedo y su pasión. Lejos de cerrarse, la galería debería abrirse más a la comunidad. Debemos mostrar que un lugar como ese puede florecer con el apoyo de todos. Miguel asintió, dejando que el ardor de Valentina lo empujara nuevamente. La cultura sí nos pertenece. Es nuestra identidad, nuestra voz. No podemos dejar que alguien más decida por nosotros. La señora Ramírez entrecerró los ojos, su expresión cambiando momentáneamente, sorprendida por la valentía que emanaba de Miguel y Valentina. Sin embargo, no tardó en recuperarse. No están en una posición fuerte. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a arriesgarlo todo? Fue el desencadenante que Miguel no esperaba. Las manos en las pancartas comenzaron a elevarse, una pluralidad de voces resonó en su interior, un ánimo colectivo que dio vida a esa resistencia. La respuesta llegó sin que la comunidad lo pensara, alzando las voces en una armonía de esperanza y valentía. «Estamos dispuestos», gritaron al unísono. Miguel sintió que su corazón latía más rápido. Aquella energía, ese fuego que comenzaba a encenderse entre sus vecinos, se podía convertir en algo imparable. Pero justo cuando una chispa de esperanza iluminó su alma, Beto pasó a su lado. «No lo entiendes, Miguel. Esto no es solo un enfrentamiento, es una guerra. Lo que estás haciendo podría destruirnos a todos». Miguel se giró, su mirada centrada en su hermano. La lucha con la señora Ramírez era una batalla pública, pero la interna se desbordaba en su corazón. «¿Qué haría de verdad por nuestra familia?», pensó, pero antes que pudiera responder, una voz familiar se alzó desde el fondo, una figura se acercaba con determinación. Era Alejandra, otra de las figuras del pueblo que siempre había sido un pilar en la comunidad. Sin embargo, su semblante era grave, y en sus manos sostenía un documento que Miguel no reconocía. «Miguel», gritó, su voz temblorosa. «Tienes que ver esto». Miguel sintió que la angustia se apoderaba de él, un giro inesperado en su lucha. Alejandra se acercó, y el pueblo se quedó en silencio expectante, sus corazones latiendo al ritmo de una revelación que prometía cambiarlo todo. «¿Qué podría ser?», pensó Miguel, una mezcla de temor y curiosidad envolviendo su ser. Esa nueva información ¿podría definir no solo su lucha, sino también el destino de su familia? Mientras el murmullo continuaba, se preguntó si quizás esa fuera la respuesta a la lucha más profunda que él y su hermano enfrentaban. La plaza quedó sumida en un silencio denso mientras Alejandra se abría camino entre la multitud, el documento brillando en sus manos como un faro de esperanza. Miguel apenas podía concentrarse en lo que la rodeaba. La señora Ramírez atravesó su mente como una sombra amenazante, sus palabras todavía resonando en sus oídos, llenas de desprecio. «¿Qué es eso, Alejandra?», preguntó, su voz casi inaudible ante el murmullo colectivo. Alejandra respiró hondo. Su mirada intensa buscaba la de Miguel como si tratara de encontrar la fuerza que les unía. «Es un documento que descubrí, habla de la venta de la galería. Pero hay más». Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación. «Parece que hay un interés de una empresa grande en adquirir el edificio para convertirlo en un centro comercial». Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La realidad se colaba a través de sus defensas y lo golpeaba con la fuerza de un tambor. No era solo una lucha por una galería, era una lucha por su hogar, por su comunidad, por su futuro. La gente empezó a murmurar, algunos se miraban entre sí, y el ambiente se iba transformando de incertidumbre a indignación. «¿Cómo es posible que nos estén haciendo esto?», dijo uno de los vecinos a su lado, su voz cargada de resentimiento. «Nos han estado vigilando mientras organizábamos nuestra resistencia», agregó Valentina, intentando calmar la inquietud creciente. «Pero esto solo significa que lo que hacemos está funcionando. Ellos tienen miedo de nosotros». La señora Ramírez, aún en pie, parecía más perturbada. «Están empujando este asunto demasiado lejos. Si se enteran de esto, será peor». «Peor», respondió Miguel, alzando la voz. La rabia se apoderaba de él al dar forma a sus pensamientos. «¿Peor que perder la galería? ¿Peor que ver nuestra cultura desvanecerse?».
Esto no es solo un conflicto, es nuestra existencia misma. Los ojos de Miguel se encontraron con los de Alejandra en ese momento. Ella había luchado en silencio, apoyando a la comunidad desde las sombras. Su mirada le decía que no estaba solo, que si se caía, ella estaría allí para ayudarlo a levantarse. Valentina dio un paso al frente, y la multitud se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar. Lo que realmente importa es que si esta empresa entra, no solo perderemos la galería, sino también nuestra identidad. Necesitamos actuar y actuar rápido. ¿Qué propones, Valentina?, preguntó un anciano del pueblo, su voz temblorosa pero firme. Debemos reunir a todos. No podemos luchar solos. Necesitamos más voces, más alianzas. Juntos somos más fuertes, respondió. Miguel sabía que tenía razón. Era el momento de unir fuerzas. Pero la decisión pesaba sobre sus hombros como un yugo. La lucha no solo era por un edificio, era por las historias que allí se tejían, por la memoria de aquellos que habían luchado antes. Cuando la multitud comenzó a murmurar en apoyo, la energía en la plaza creció, como una ola de esperanza que podía arrastrar a cualquier adversidad. Ambos, Miguel y Valentina, se miraron y supieron que debían dar un paso más allá. Organizaremos una reunión en la galería esta misma noche, dijo Miguel con determinación. Todos están invitados. Lucharán con nosotros o se quedarán en silencio, pero deberán decidir pronto. La gente empezó a sentir el espíritu de unidad creciendo entre ellos como un fuego. Pero en el fondo de su mente, Miguel sentía también la sombra de Beto acechando, el dilema que siempre había atormentado su corazón, la lucha por su comunidad versus la protección de su familia. Una última pregunta lo asaltaba, ¿y si esta batalla los destruye a todos en el proceso? De repente, el peso de la responsabilidad se hacía casi insoportable. Miguel se preguntó si estaba preparado para lo que vendría. Cuando el eco de los murmullos se desvaneció, una voz firme surgió nuevamente de su interior. Estaba comprometido a luchar, pero la advertencia de su hermano permanecía en su mente. En medio de ese mar de incertidumbre y determinación, un nuevo pensamiento le cruzó la mente. Quizás, justo debajo de la superficie de esta lucha se esconden secretos que cambiarán el rumbo del conflicto. ¿Tendría la valentía para desentrañar lo oculto antes de que sea demasiado tarde? El rumor de la reunión en la galería se esparció rápidamente, llevándose consigo la preocupación que había impregnado el aire. Miguel llegó a la galería más temprano de lo habitual, sintiendo un nudo en el estómago. La espera le parecía interminable. El lugar que había sido refugio de ecuaciones culturales y artísticas ahora se sentía como un campo de batalla en el que el destino de su comunidad pendía de un hilo. Los pinceles y las telas, testigos silenciosos de su lucha, estaban dispuestos en el estudio como si invitaran a la creación de un nuevo mural, uno que representara la resistencia, la unión y la esperanza. Miguel se concentró en esos pensamientos mientras hacía un repaso mental de lo que quería decir. Cuando comenzaron a llegar los vecinos, las miradas eran serias y el aire cargado de un propósito casi palpable. Valentina llegó con Alejandra a su lado. Ambas lucían decididas, como si fueran las guardianas de una tradición que no estaban dispuestas a dejar que se extinguiera. Una vez que todos se acomodaron, Miguel tomó una respiración profunda antes de hablar. El murmullo que envolvía la habitación se desvaneció. Gracias a todos por venir, comenzó. Hoy estamos aquí porque no solo defendemos una galería, defendemos nuestra identidad. Las palabras resonaron en cada rincón, y la multitud asintió, sus rostros reflejando diferentes grados de preocupación y determinación. Necesitamos saber quiénes son nuestros aliados, continuó, mirando a cada uno de sus vecinos. ¿Quién está dispuesto a unirse a nosotros en esta lucha? La sala se llenó de voces entusiastas. Algunos ofrecieron a aportar recursos, otros compartir historias de su infancia en el barrio. La energía aumentaba, como un fuego prendido, y Miguel sintió que, poco a poco, su miedo se desvanecía para dar paso a la esperanza, pero en medio de la ferviente conversación, una figura se acercó a Miguel. Era la señora Ramírez. Miguel contuvo la respiración, sabía que su presencia no traería buenas noticias. Miguel dijo, su voz casi temblando, he venido a advertirte. No sabes con quién te estás enfrentando. Ellos no son simplemente inversores, son poderosos y no detendrán sus planes. Miguel sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. La señora Ramírez no era alguien que jugara con exageraciones. ¿Qué quieres decir?, preguntó,
Manteniendo la mirada fija en la mujer, ella se llevó una mano al pecho, con una mezcla de angustia y compasión. Mi hermano vive en la ciudad. Tiene contactos, ellos tienen su mirada puesta en otro negocio, en otro lugar que no se detendrán hasta lograr. No piensan respetar tal vez ni siquiera a nosotros. El murmullo se interrumpió, la multitud escuchaba con atención. Miguel sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. Pero, ¿qué iba a hacer con esta información? Cada palabra que la señora Ramírez decía era como un eco de las advertencias de Beto. La lucha se tornaba más compleja, más peligrosa. Si tu hermano sabe algo, debemos actuar pronto, respondió Miguel, sintiendo la tensión crecer a su alrededor. La ira y el miedo a lo desconocido se entrelazaban en su pecho. Valentina y Alejandra lo miraban, sus ojos reflejando la preocupación y el coraje que necesitaban en ese momento, y justo cuando Miguel pensaba que había tocado fondo, su celular vibró en su bolsillo. Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo. Un mensaje de Beto: Miguel, necesito hablarte. He sabido cosas que podrían cambiarlo todo. ¿De qué se tratarían estas revelaciones? El tiempo parecía detenerse mientras la tensión en la sala aumentaba. Miguel sabía que debía elegir entre la confianza de su hermano y la fortaleza de la comunidad que lo rodeaba. Con la mirada fija en la gente reunida, se dio cuenta de que cada decisión que tomaría en los próximos días podría alterar el rumbo de sus vidas para siempre. La lucha apenas comenzaba. ¿Estaba realmente preparado para descubrir los secretos que Beto tenía para él? La incertidumbre lo atrapaba, mientras el destino de todos aquellos que amaba colgaba en un hilo. El aire en la galería estaba tenso, cargado de preguntas y temores latentes. Miguel se encontraba atrapado entre la urgencia de confrontar a Beto y la responsabilidad hacia su comunidad. Volvió a mirar a las personas que lo acompañaban, algunas con rostros tensos, otras con miradas decididas. Ese espacio, donde tantas historias se habían entrelazado, ahora se sentía como un crisol de emociones extremas. ¿Qué hacemos, Miguel?, preguntó Alejandra, rompiendo el silencio que se había instalado tras las advertencias de la señora Ramírez. Miguel sabía que la tensión había aumentado. La seguridad de su comunidad dependía de la fuerza de su voz, pero ¿puede una voz temblorosa luchar contra el silencio de lo desconocido? Debemos escuchar a Beto, respondió finalmente, sintiendo como la decisión se asentaba en su pecho. Él es mi hermano, y si tiene información que nos pueda ayudar, no podemos ignorarla. Valentina asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. Ella sabía lo que eso significaba. Pero, ¿y si Beto está envuelto en algo más grande que nosotros? Sus decisiones podrían poner en peligro a todos. Miguel sintió un nudo formarse en su garganta. La idea de que su hermano pudiera estar involucrado en algo peligroso le apretaba el pecho. Aún así, no podía dejar que el miedo lo paralizara. Debía actuar. No lo sé, pero tenemos que arriesgarnos. Si lo que dijo la señora Ramírez es cierto, pronto no tendremos ninguna opción. Necesitamos reunirnos con él. La conversación continuó, pero Miguel escuchaba apenas. Su mente se perdió en pensamientos sobre Beto. Siempre había sido el hermano protector, el que cuidaba de él, pero en los últimos años, se habían distanciado. Había decisiones que habían llevado a una tristeza mutua, pero ahora, en medio de esta lucha, la conexión parecía más importante que nunca. Cuando la reunión finalizó, los vecinos comenzaron a dispersarse, llenos de inquietud y determinación a partes iguales. Miguel caminó hacia la salida, sintiéndose pesado, como si cada paso lo hundiera aún más en la incertidumbre. Miguel. La voz de Valentina lo hizo girar. Tenía los ojos brillantes, como si quisiera decir algo más. Sí. Te entiendo. Lo que estás haciendo es difícil. Pero tengo una idea, dijo, deteniéndose. Había electricidad en el aire, cada palabra cargada de significado. ¿Cuál es?, preguntó, alimentando su curiosidad. Si Beto tiene información importante, tal vez deberíamos preparar un plan, algo que involucre a todos. No solo a ti y a él. Lo que sea que se esté tramando, lo enfrentaremos juntos. Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Miguel. La idea de unir fuerzas con la comunidad podía hacer toda la diferencia. Quizás podrían convertir su temor en acción. Tienes razón. Juntos somos más fuertes.
prefiero arriesgarme a hacer esto con todos. El compromiso brilló en los ojos de Valentina, y Miguel sintió que poco a poco, la comunidad empezaba a tomar forma como un muro de resistencia. Al salir de la galería, pasó junto a la señora Ramírez, que lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Ten cuidado, hijo. La lucha que estás a punto de emprender no es sencilla, Miguel asintió con seriedad, reconociendo las palabras de la mujer. La lucha se tornaba real, un campo de batalla en dos frentes, el de la corrupción y el de la sombra de su propio hermano. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación un recordatorio de las decisiones que se acercaban. Llamó a Beto, su voz resonando en el eco del silencio de la galería vacía. Al tercer timbrazo, escuchó la respiración de su hermano al otro lado. Antes de que pudiera decir algo, la voz de Beto brotó como un arroyo de verdad. Miguel, ha llegado el momento de que te cuente todo. El tiempo pareció parar una vez más. Miguel se quedó en suspenso, consciente de que lo que Beto tenía que revelarle cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de toda la comunidad. Pero, ¿a qué precio? El mensaje, los secretos y la revelación que se cernía en el aire eran más que amenazas, eran la promesa de descubrir quiénes eran realmente. Cada instante contaba en esta carrera. Y así, el aguijón de la incertidumbre se transformó en un impulso ardiente. ¿Podría Miguel enfrentar lo que vendría? ¿Y qué secretos estarían por desvelarse entre dos hermanos al borde del abismo? Miguel sintió que el corazón le retumbaba con fuerza en el pecho. Cada latido era un recordatorio cruel de la verdad que lo acechaba, una verdad que podría destrozar los últimos vestigios de confianza que aún le quedaban. Se respiraba tensión en el aire, la misma tensión que se siente antes de una tormenta. Dime, Beto, soltó Miguel, incapaz de contener la pregunta que brotó de su interior como un grito ahogado. ¿De qué se trata todo esto? Del otro lado, la respiración de Beto se tornó más pesada, como si las palabras se le atascaban en la garganta. Miguel se pasó la mano por el cabello, frustrado. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Miguel, hay cosas que no entiendes, empezó Beto, su voz entrecortada. Hay fuerzas en juego que van más allá de nosotros. Lo que ha estado sucediendo, no es solo mi error. Miguel sintió un escalofrío. La incertidumbre que había sentido en la reunión en la galería palpitaba con mayor intensidad. ¿Fuerzas? ¿De qué estás hablando?, exigió, su voz temblando de una mezcla de ira y preocupación. Lo que te dije sobre la señora Ramírez. Beto vaciló. Su mensaje no era solo una advertencia. Ellos están en movimiento, y no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Miguel cerró los ojos, intentando asimilar el torrente de información que se le ofrecía. La sombra de su hermano era ahora una figura ominosa, cada vez más distante. Lo que más le dolía era la consecuencia de aquellas decisiones. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. La traición de Beto golpeaba con fuerza, como un puño cerrado contra su corazón. Porque creí que podía solucionarlo solo. Quería protegerte, Miguel. Pero he metido a la comunidad en problemas. La voz de Beto se quebró. No sé en quién confiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, inquirió Miguel, cansado de la incertidumbre, buscando la luz en medio de la niebla. Tengo que hablar con la gente. Necesitamos un plan. No puedes hacerlo así. Si ellos descubren que estamos organizando resistencia, será un desastre. El tono de Beto era urgente, implorante, el silencio se convirtió en una pesada carga. Miguel miró por la ventana, observando cómo las sombras de la tarde se alargaban. Tenía que juntar las piezas del rompecabezas, pero a la vez sentía que su hermano estaba atrapado en una red que se tensaba con cada día que pasaba. Entonces, ¿tú piensas que debo quedarme callado?, preguntó, su voz apenas un susurro. Te estoy diciendo que debemos ser inteligentes. Necesitamos saber qué mueve a esos tipos, y luego solo entonces podremos contraatacar. Miguel se sintió abrumado. Las palabras de Beto pesaban en su mente, pero ¿cómo podía confiar en su hermano? Sentía que el abismo entre ellos se hacía cada vez más grande. Sin embargo, había algo en su voz que denotaba una vulnerabilidad que no había visto en años, una fragilidad que lo atraía y lo alejaba al mismo tiempo. Beto, por favor. Te necesito. Pero no sé en quién creer, dijo, tratando de infundir un poco de calma en la tormenta de emociones que azotaban su mente.
Estoy entre la espada y la pared. Justo en ese momento, un ruido sordo resonó en la puerta de su casa. Miguel se volvió rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría ser a esa hora? Beto captó su tensión, la voz al otro lado del teléfono envolviendo el aire con un matiz de pánico. Miguel, ten cuidado. Hay personas que están buscando respuestas, y tú eres el próximo en la lista. El corazón de Miguel se detuvo por un instante. La revelación de su hermano apenas comenzaba a sentarse cuando el sonido insistente en la puerta se intensificó, casi como un grito distante. Miguel se adelantó hacia la puerta, el aliento entrecortado. ¿Estaba a punto de perder no solo a su hermano, sino a su comunidad y a sí mismo? Beto, debo colgar. Hay alguien en la puerta. No, espera, gritó Beto, pero el mensaje se cortó con un clic seco. Miguel soltó el teléfono y se acercó a la entrada, el eco de un nuevo peligro resonando. En su mente, con una mano temblorosa, giró la perilla, sintiendo como el sudor le resbalaba por la frente. La puerta se abrió lentamente, y lo que vio lo paralizó en el umbral de lo desconocido. Una figura oscura se recortaba contra la luz del atardecer, y en ese momento, Miguel supo que cada decisión que había tomado había llevado a este instante. ¿Quién estaba frente a él? ¿Amigo o enemigo? Ese encuentro desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida y la de todos a su alrededor para siempre. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, y Miguel pudo distinguir los rasgos de una mujer. Su rostro era familiar, pero el brillo intenso en sus ojos le hacía sentir que conocía a alguien más, a una versión de ella que nunca había visto. Era Valeria, una antigua amiga de su infancia, cuya presencia ahora parecía tener el peso de un secreto oculto. Miguel susurró, con una voz suave pero cargada de emoción. Necesitamos hablar. Miguel retrocedió instintivamente, sintiendo que el mundo se deslizaba a su alrededor. El corazón seguía latiendo con fuerza, y su mente estaba llena de confusión. La mirada de Valeria, palpable y decidida, lo mantenía allí, incapaz de cerrar la puerta. No sé si tengo tiempo para esto, dijo finalmente, con voz temblorosa. La desesperación lo invadía. Las palabras de Beto aún resonaban en su mente, y el peligro parecía tangible, apretándole el pecho. Ella asintió, como si comprendiera la tormenta que azotaba su corazón. Lo sé, pero lo que tengo que decir es crucial. Ellos están más cerca de lo que crees. Lo que le ocurrió a Beto no fue un accidente. El nombre de su hermano fue como un golpe sordo. Miguel sintió el aire helado en sus pulmones. ¿Qué sabía Valeria que él no? ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando sondear la verdad tras su mirada. Valeria dio un paso más adentro, dejando que la luz del atardecer la iluminara por completo. Sus ojos, llenos de una tristeza profunda, lo atravesaron. He estado escuchando cosas, rumores. La señora Ramírez, los hombres que la acompañan, ellos están organizando algo grande y no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Tu hermano ha estado involucrado más de lo que imaginas. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Conocía esos nombres, había oído sus susurros en la comunidad, pero nunca pensó que su hermano fuera parte de algo tan oscuro. La mencionada conexión entre ellos lo llevó a cuestionar en quién podía confiar. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque las emociones agitaban su voz. El otro día, escuché una conversación. No puedo darte más detalles, pero Beto estaba en el medio. Están utilizando a la gente como piezas en un juego, y si no hacemos algo pronto, muchos se verán afectados. Miguel sintió que el aire se le escapaba, confundiéndose entre el miedo y la esperanza. Todo lo que había aprendido en su vida lo empujaba a proteger a su familia, pero ¿y si Beto se estaba hundiendo en un mar de secretos? ¿Y qué es lo que propones?, inquirió, buscando una salida, un aro al que aferrarse. Valeria lo miró intensamente, y una chispa de determinación iluminó su rostro. Luchar. No con violencia, pero sí con astucia. Necesitamos saber qué están tramando. Si nos unimos, tal vez podamos alertar a la comunidad antes de que sea demasiado tarde. Miguel sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. La idea de coordinarse con Valeria, de no solo cuidar de su hermano sino de su comunidad, lo llenó de una nueva energía. Está bien, hagámoslo, dijo,
sintiendo que la decisión le ofrecía un propósito en medio del caos, pero antes de que pudieran elaborar un plan, la puerta trasera de la casa se abrió de golpe, y un grupo de hombres enmascarados irrumpió, cada uno con una determinación fría en sus ojos. Miguel y Valeria se miraronearon, sabiendo que la batalla había comenzado, y que cada decisión que tomaran de aquí en adelante no solo definiría sus destinos, sino también el de todos los que amaban. ¿Qué haremos ahora?, se preguntó Miguel, mientras el eco de las voces amenazadoras flotaba en el aire, dejando en sus corazones un remanente de desesperación. La vida en San Miguel nunca había sido fácil, pero ese día todo se sintió distinto. La comunidad estaba unida por un propósito, un grito que resonaba más allá de la plaza, desbordando esperanzas y miedos. Miguel miraba a su alrededor, la energía vibrante de su gente le llenaba de un valor que no sabía que tenía. Pero también, la preocupación por Beto le apretaba el pecho. El sol brillaba a través de las nubes, como si la naturaleza misma estuviera sopesando el peso de la lucha que se avecinaba. Miguel sabía que tenía que unir a todos y cada uno de sus vecinos ante el inminente peligro. Mirando a Valentina, sintió que las palabras que compartían juntos eran chispa de algo más, una promesa de cambio. «Escuchen», gritó Miguel, levantando la voz por encima del murmullo. «Cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar hoy. No se trata solo de la galería, se trata de mantener nuestra identidad, nuestras raíces. Este es nuestro hogar y no dejaremos que se lo lleven». Los rostros se volvieron hacia él, llenos de determinación. La comunidad estaba lista para luchar. Hasta la señora Ramírez, que antes había sido una voz opositora, asintió, sorprendido ante la energía del pueblo. La conexión que Miguel sentía por sus vecinos se intensificaba. Eran una familia, unida en la adversidad. De repente, un grupo de hombres encapuchados apareció al otro lado de la plaza, los mismos que Miguel había visto en casa de la señora Ramírez. Cuerpos fornidos y gestos amenazantes. La comunidad quedó en silencio, como si el aire se hubiera detenido. Miguel sintió la presión de sus decisiones. Todo dependía de ese momento. «¿Qué hacen aquí?», dijo Miguel, en un tono firme que resonaba con la determinación que había cultivado. «Este lugar es nuestro, y estamos aquí para protegerlo». «Tú no entiendes», respondió uno de los hombres, su voz fría y calculadora. «Esto se va a cerrar. Ustedes son solo un estorbo». El miedo atravesó a la comunidad como un escalofrío. Pero entonces, Valentina se adelantó, determinación en sus ojos. «No somos un estorbo. Somos una voz, y hoy somos uno. Si nos tocan, tocarán a todos». Los hombres retrocedieron, sorprendidos por la valentía de Valentina. Fue ese momento el que encendió una chispa en el corazón de Miguel. La audacia de la comunidad era palpable. «Además», dijo Beto, que había llegado corriendo desde la parte posterior, «hay más. Ellos no solo buscan la galería. Quieren despojarnos de nuestra identidad y cultura. Quieren que compitamos entre nosotros, hacernos enemigos en lugar de aliados». La gente murmuró, un sentimiento de unión reinando en el aire. Era como si cada palabra de Beto fuera un ladrillo, construyendo un muro contra la presión. Miguel tomó la mano de Valentina y la de Beto, formando un círculo. Mirando su acción, sintió que la vida de su hermano la había transformado. «Estamos aquí para quedarnos», gritó Miguel, y la multitud se unió a su grito, resonando en cada rincón del pueblo. Los hombres enmascarados comenzaron a retroceder, asustados por la fuerza de la comunidad. Miguel los observó, dándose cuenta de que lo que había comenzado como un conflicto podría transformarse en una oportunidad de cambio. Los hombres abandonaron la plaza, dejando una estela incierta en el aire, con una energía renovada, y el corazón latiendo a 1000 por hora. Miguel decidió que era el tiempo de actuar. Se dirigió a la galería, donde esperaban la oportunidad de organizar una exhibición artística que mostrara lo que la comunidad realmente significaba. «En 2 semanas, haremos una gran exhibición», Miguel reveló frente a la multitud. «Artistas de todo el pueblo mostrarán su trabajo, nuestra libertad, nuestra vida, nuestras historias. Alzaremos nuestra voz al unísono». Las reacciones fueron de alegría y emoción. Se dieron cuenta de que no estaban solos, que juntos podían crear algo más grande que ellos mismos. La conexión se consolidó, como raíces que se entrelazaban en la tierra fértil. Días después, mientras los murales llenaban las paredes de la galería,
Las historias de la comunidad empezaron a contarse a través del arte. La pasión de Valentina, el esfuerzo de Beto, y la tenacidad de Miguel empujaron a otros a unirse. Las luces titilaban como estrellas en la inauguración. La plaza se llenó de música, risas, y la fragancia de platillos caseros. Al final de la noche, mientras el viento suave acariciaba sus rostros, Miguel observó el brillo en los ojos de las personas a su alrededor y entendió que no solo habían ganado una batalla. Habían computado el poder del amor, la amistad y la unión. Sus corazones latían como uno solo, y la comunidad se convirtió en un ángel guardián de sus sueños, y allí, en medio del bullicio y la alegría, Miguel se sintió libre. La vida tenía sabor a lucha, pero también a victoria. Alzó su copa, brindando con todos, sabiendo que habían encontrado el camino hacia un futuro donde los sueños se pintarían en colores vibrantes, donde su hogar florecería de nuevo. No dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Comentarios sobre tu reacción, ¿cómo te sientes al respecto? Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ya. Y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más.